Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos al interior de Chequia y Eslovaquia, esas regiones que se conocen mucho menos que Praga o Bratislava. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En Lovinovaña, Eslovaquia, no hay anuncios, ni folletos, ni estación con nombre pintoresco. Solo un pequeño andén en una de esas estaciones donde el tren se detiene porque alguien todavía lo necesita. Bajé allí con una mochila liviana y sin mapa, guiándome por la intuición de que el lago Vodna Rushina debería estar cerca. Y lo estaba, era evidente, pero hubo que caminar casi una hora. Mientras el paisaje baila ante tu ventana, las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Los pasajeros esperando en el andén, el personal del ferrocarril haciendo su tarea y viajeros de todas partes compartiendo emociones y admiración. Cada parada del tren es una puerta a lo inesperado, una invitación a saborear Europa en su máxima expresión, allí donde los turistas no llegan. El sendero que lleva al lago no está señalizado. Va entre casas esparcidas, huertos y perros que duermen a la sombra, y una quietud rural que no interroga en un camino de tierra. El aire huele a manzanos y a madera vieja. Esta nueva manera de viajar nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estamos viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. A medida que uno avanza se empieza a intuir el agua no por el sonido, sino por el modo en que cambia la luz, más abierta, más horizontal, y de pronto aparece el lago, sereno, sin pretensión, como si siempre hubiera estado ahí. Vodna Rushina no es un centro turístico en el sentido habitual. No hay escenografía, pero hay familias locales con sombrillas que se abren como tiendas de campaña. Hay botes amarrados con sogas improvisadas. Y hay niños que corren por el pasto mojado y señores que no tienen apuro en volver a casa. Aquí no se viene a hacer nada.
Desde el lago, la vuelta al tren otra vez en la estación de Lovi-Novaña no es un retroceso, sino parte del trayecto. El tren sale entre colinas redondeadas y va enhebrando estaciones sin turistas. La Eslovaquia interior se despliega con calma. Luchenets, Zvolen, Banska Bystrica, si uno no desea desviarse. Pero el destino está más lejos, al este, donde el país se vuelve plano otra vez. La línea Michalovce atraviesa otra Eslovaquia, más dispersa, más abierta, menos marcada por la montaña. Aquí los pueblos son largos, los campos anchos, los acentos cambian y los trenes, más lentos aún, se convierten en cápsulas de la vida local. En los vagones viajan mujeres con bolsas de compras, obreros que bajan en estaciones que no figuran en el mapa y escolares con mochilas enormes. Cada parada parece no tener nombre, pero sí tienen memoria. Después de horas de riel aparece Michalovce, una ciudad que no pide protagonismo y parece ausente. Desde su estación se camina hacia el lago Semplitska-Jirava, otro cuerpo de agua, más extenso, más plano y más expuesto. Pero el gesto es el mismo. La vida junto al agua no se llena de discursos, sino que simplemente se disfruta. En la orilla del lago el viento corre con más decisión. Hay zonas recreativas y hoteles para escolares, pero también un aire de provincia que los suaviza todo. Aquí también se pesca, aquí también se calla, aquí también se espera. Aunque uno los vea en dos extremos del país, hay una línea de afinidad entre ambos lagos. Ambos están lejos de Bratislava, lejos del ruido y del turismo de catálogo. Ambos respiran desde el margen. Y el tren, que los une con sus paradas intermedias y sus ruidos de hierro viejo, funciona como un puente que nadie ve pero que existe. Volver no es necesario, basta con haber hecho el recorrido y haber caminado desde Lovi-Novaña al lago sin señal, con haber cruzado la mitad de Eslovaquia por rieles lentos y con haber descubierto que hay paisajes que no buscan gustar, sino solo permanecer.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Chequia o Eslovaquia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.